Hermanos, muy buenas noches. Tengo 5 de la tarde con 59 minutos. Y bueno, hoy es junio 17 del 2021. Y bueno, hay realmente mucho que hablar referente al mundo cristiano protestante aquí en los Estados Unidos. Hay muchos temas que hablar, sinceramente. Eh, en las noticias mismas, ¿no? Tanto de lo que tiene que ver con el desarrollo de denominaciones en cuanto a sus últimas convenciones, sínodos. Saludos a todos, saludos a Niria, Alma, Sandra y a todos los que van integrándose al grupo también. Eh, una cosa se tiene que entender, es que ya no vivimos en el tiempo de Calvino, de Lutero, 1500 y algo, ya es diferente. 2022 inclusive ya no es como 2020. En serio. ¿Se acuerdan que siempre les digo que cuando empezó esto de la pandemia, la gente decía, ya no vamos a volver a lo normal? Así era la palabra. Lo normal ya no va a volver. Y yo inclusive decía, no, esto si es pandemia, bueno, va a durar un tiempo, va a acabarse, ya no más máscaras y regresamos, ¿no? A lo normal, o sea, en el sentido de que antes de la pandemia, es que estamos 2022, ya pasaron más de 2 años, y no solamente no hemos regresado ahí, sino que ha desarrollado de una manera vertiginosa no solo a la pandemia, pero también lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no es un mito. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí en el nuevo orden mundial. Y parte del nuevo orden mundial es el avance de la tecnología. La tecnología está avanzando de una manera increíble y nosotros no nos damos cuenta. Tanto está avanzando la tecnología que la meta, y eso lo voy a hablar más adelante, la meta de la tecnología es crear o hacer del hombre lo que la serpiente dijo a la mujer en el jardín. Dios sabe que si comes, serás como Él. Muchos dicen, bueno, era figurativo, simbólico. No, no era eso. La ciencia avanza de tal manera, escuche bien, que la mira y la meta ya, ahora, es crear o hacer del hombre Dios. Así como me escucha, hacer del hombre Dios. Que el, la inteligencia humana no solamente sea orgánica, sino una fusión de organismo y no organismo. Nosotros no tenemos decisión ahí. Eso lo hacen los que controlan el mundo, la economía. El que controla la economía controla todo. ¿Sabía usted eso? Obviamente. El que controla eso. Y eso es algo que afecta a todos por igual. Está afectando ya ahora la economía en toda Latinoamérica, está afectando de una manera increíble. O sea, nosotros simplemente en Latinoamérica, ¿no? México, Centro y Sudamérica, son el continente en que menos se preocupan ellos. Ya sabe por qué, ¿no? Porque no tiene influencia. Porque todos los, entre comillas, presidentes son buenos para nada. En otras palabras, hacen con Latinoamérica lo que les da la gana. Él es el experimento, el continente del experimento en todo aspecto. Así es.
O sea, la tecnología está avanzando de una manera vertiginosa al punto en donde van a reemplazar y ya empezaron a reemplazar. Y esto va a seguir más el material humano, los recursos humanos, en donde el hombre se va a convertir realmente, literalmente, según ellos, en Dios. Claro, desde el punto de vista teológico bíblico uno va a decir Dios es Dios. Exactamente, no. Pero el concepto humanista de Dios es eso, ser indestructible y tener vida eterna. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Y no es simbólico ni es figurativo. Si usted agarra un libro de tecnología de una de las universidades más avanzadas en el mundo, usted va a entender lo que estoy hablando. En el campo de la medicina nuclear, por ejemplo, de la medicina biológica, eso es la meta, hacer que el hombre viva para siempre. Muchos, inclusive la gente que está arriba, la gente que sabe de esto y mueve, ellos no lo toman en broma, ellos creen y están haciéndolo. ¿Ok? Están haciéndolo. Eso puede sonar tal vez, no, es imposible que uno sea como Dios. Ellos están trabajando ya, encontrando todo lo que tiene que ver con la biología humana, todo lo que tiene que ver con la tecnología, biología, hacen una perfecta combinación para que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial haga que el hombre viva y no muera. Ahora, eso es algo teóricamente tal vez es imposible, pero lo están trabajando. Eso, quede en mente eso. Eso se ve en la medicina moderna en todas partes del mundo, en los países más adelantados. ¿Ok? No solamente para curar enfermedades como por ejemplo Alzheimer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con enfermedades endocrinológicas, cáncer genético, neurales, para acabar con todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, con la angustia, con, con am, eh, este espectro, eh, con el espectro autístico, con el síndrome de Down, con los problemas que tiene que ver a todas las del cuerpo humano. Es algo, una explosión que se va en los próximos 30, 50 años. Si usted y yo vivimos, lo vamos a ver en los próximos 50 años. Yo no sé si vamos a vivir en los próximos 50 años más. Pero si no lo vemos, bueno, lo van a ver los demás. Pero está ya en acción. Cuando hablo con padres y me dicen el futuro de sus hijos, yo les recomiendo esto. ¿Quiere tener un buen futuro para su hijo? Sí, me dice, que estudie computación, inteligencia artificial combinado con la medicina. Esa es esa es la profesión del futuro. Inteligencia artificial, datos de información y medicina. Carrera de por vida, asegurada. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Mucho. Porque estamos en el 2022. Estoy mirando aquí, puse hoy en mi página, y eso es algo que tiene que ver, ¿de acuerdo? Sí, en mi página esto es lo que puse. Mira, esto es lo que puse en mi página. Tiene que entenderlo. Mucha gente no entiende. En Latinoamérica, por eso yo tengo que poner eso, porque tengo que educar al latinoamericano. Dice, de una religión de origen humano y bases mitológicas estadounidenses. Estoy hablando del mormonismo. El mormonismo ahora es aceptado ser parte de grupos evangélicos protestantes y católicos. ¿Entiende usted eso lo que estoy hablando? México, Centro y Sudamérica.
nada que ver con las religiones de Estados Unidos, la secta del siglo XIX. Pero sin embargo, México dio la bienvenida al adventismo. Mexicano, al grito de guerra, adventismo. Origen norteamericano, religión gringa. Dio bienvenida al mormonismo, religión americana, gringo. Dio bienvenida a los testigos de Jehová, religión norteamericana, gringo. Dio bienvenida al pentecostalismo, religión norteamericana, gringo. Dio bienvenida al evangelicalismo, religión norteamericana, gringo. Oiga, hay que dar gracias a Dios por los Estados Unidos. Evangélico. Dé gracias a Dios, se lo estoy diciendo. Porque si no hubieran venido de Estados Unidos, usted no hubiera sido pentecostal ni evangélico. Esa es la puritita verdad. Ya hizo lo que le pedí la otra vez, que haga Google la historia de su país y vean que si cuando vinieron los españoles trajeron una de esas religiones. Para nada. Toda Latinoamérica, desde México hasta el sur de la Patagonia, influencia española de España. Religión católica romana. Esa es nuestra cultura. No hay que avergonzarnos. Yo no me avergüenzo. Eso ha hecho mi cultura, la cultura de usted. Hay cosas que compartimos en toda Latinoamérica, hay cosas comunes. Claro, cada región tiene sus individualidades, sus características particulares. Eso es obvio. Eso no se discute. Pero el árbol, el tronco que une es la religión católica romana, es la cultura que nos une. Por eso somos una familia, ¿no? Aunque no seamos de la misma fe, somos familia, ¿no? Hermano, hermano, hermana, ¿cómo están, familia? Ahí, en todas partes de Sudamérica, Centroamérica. Somos una familia grande. ¿Cómo entra esto? ¿Cómo altera toda la cultura? ¿No? ¿Cómo altera toda la cultura esto de las sectas norteamericanas del siglo XIX? Recuerde, desde 1800 en adelante, mira, 1800 hasta 1899, para empezar el siglo XX, se llama la Restauración, el siglo de la Restauración. Allí hubo una explosión de grupos restauracionistas. Ahí en 1800 no existía nada de evangelicalismo ni tampoco pentecostalismo. Así que, amigos evangélicos de cualquier parte, usted dígale a su amigo. Mira, amigo pentecostal, sí. Ah, y estoy hablando en serio. Yo les digo a los pentecostales cuando en mi trabajo encuentro clientes o pacientes que son pentecostales, les digo, su partida de nacimiento, su certificado de nacimiento dice origen Estados Unidos. Me dice, no, pero si yo nací en Guatemala. Escúcheme, le digo, escúcheme. No estoy hablando de su nacimiento corporal, ¿no? Es de su religión. De su religión. Porque en Guatemala no nació el pentecostalismo. Ni tampoco en Sinaloa, México, ni tampoco en Santiago de Chile, ni en Lima, Perú. En ningún lugar nació. Fueron para allá, que es diferente. Cuando nace el mormonismo, 1830 y algo, no había todavía pentecostales ni evangélicos. Había el grupo restauracionista. Siglo XIX. Surge el movimiento de santidad de los peregrinos. Grupo de la santidad arrasó por más de 100 años los Estados Unidos. Se salieron de las iglesias presbiterianas, bautistas y metodistas. En ese tiempo de la restauración se crearon nuevas cantidades de sectas. Bautistas de todo tipo. Bautistas arminianos, bautistas calvinistas. Bautistas democráticos, bautistas solo de negros. Bautistas del séptimo día, bautistas de los domingos. Cantidad, solamente bautistas. Metodistas wesleyanos,
cantidad. Origen americano, gringo. Gringo. Evangelicalismo gringo, gracias al Señor. Gringo por Estados Unidos. Si no, no soy evangélico ni pentecostal, porque yo soy gringo, de aquí de Estados Unidos. Sí, sí, así es. Créame que tienen que amar a Estados Unidos de todo corazón los que son evangélicos. Y eso es serio. Tienen que amarlo, porque de aquí viene para allá. Oren por este país evangélico. Amigo pentecostal, ore, dígale, Señor, gracias porque en Estados Unidos tú pusiste la secta de los pentecostales. Y de ahí vinieron a mi país. Yo dejé mi religión y entré aquí. Ahora soy pentecostal, pero gracias porque eso lo creaste en los Estados Unidos. Gracias por la iglesia evangélica de los Estados Unidos, porque de ahí vinieron aquí. Gracias por haber creado los Estados Unidos, porque ellos nos trajeron aquí, donde yo estoy ahora. Es la verdad. Eso es sin exageración. Históricamente comprobado, haga Google y vea. Ahí está la evidencia. Ahí está. Ya sabe. Ya no puede decir, yo no sé por qué soy lo que soy. No, ahora ya sabe por lo que es. Amigos mormones, ustedes saben, no tengo yo que explicar. El mormón, espero que sepa, viene de Estados Unidos. Joseph Smith, Nueva York, del tiempo de la restauración. ¿Se dan cuenta? Oh, están en todo México. Los primeros mormones polígamos fueron a México. Norte de México, les gustó la comida mexicana, se quedaron una gran colonia grande en México. Así que México, no todos son católicos en México. Los mormones mexicanos, oiga, los mormones mexicanos ponían a las mormonas mexicanas, no, mexicana mormona, a cocinar todo comida para los santos de los últimos días del siglo XIX. Y viajaban en caballo, oiga, una colonia grande de puros mormones polígamos en el norte de México, cocinando para 20, 30, 40, 50, 100. Toda una colonia. ¿Se dan cuenta, México? Agradezca, amigo mexicano, a los Estados Unidos, porque de ahí vino el mormonismo. Hasta en los Andes del Perú he visto mormones. Sí, arriba en las alturas ahí, mormones. ¿Y cómo llegaron estos aquí? Oh, vinieron. Y la gente, oiga, usted se metió de mormón, pero usted no habla inglés. Y ellos son de allá de Estados Unidos y usted aquí es peruano. ¿Por qué no se metió a la religión incaica? No, es que me gusta, es que esta es una religión nueva. Y hay mormones. En el lago Titicaca, en Bolivia, hay mormones. En todas partes hay mormones. Gracias a Dios por los Estados Unidos. Sí, ¿qué más? Sí, somos estudiantes del Salón del Reino. Los famosos testigos de Jehová. ¿Quién no ha visto a un testigo de Jehová? Paradito ahí, ¿no? En las esquinas. ¿Dónde tengo aquí? Aquí tengo más o menos una revista. Testigo de Jehová, Señor. Despertad. ¿Usted sabe cuando usted muera, dónde va a ir su alma? Ya estamos en los últimos días. Señor, señora, sí, aquí está. Sí. ¿Me permite leer un texto con usted? Sí, ¿me permite? Señor, con su corbatita, bien bañado, peinado. Los niños también. Las hermanas testigas de Jehová también, bien vestidas, con su esto. Caballero, dama, los últimos días, aquí le enseño todo, por favor. Solo una vez yo salí con ellos cuando estudiaba, cuando enseñaba matemáticas a sus hijos, ¿no? Estudio en Escarlate, el primer caso de Sherlock Holmes, trata de los pieles. Exactamente, sí, es verdad. Cuando enseñaba matemática a uno de los testigos, estudiamos la Biblia. Una vez nomás salí, una vez nomás. Y estaba ahí, y yo tenía vergüenza, oiga, en ese tiempo a los sectarios. Pero la experiencia de estar ahí, y yo decía,
quiere escuchar esto. La gente, ¿no? ¿De qué habla? Y yo decía, bueno, hablas del reino de Dios, le decía. Habla del reino de Dios, la Biblia enseña el reino de Dios, que usted, Jehová de los ejércitos. Y claro, después ya no seguí porque me di cuenta que hay algo que está raro. Pero el punto es, gracias a Estados Unidos. Adventistas, adventistas, adventistas. Del séptimo día, adventistas a sus hijos también. Y venían las mamás, me decían, bueno, a usted le vamos a enseñar la Biblia a los adventistas. Primera vez, por favor, primera cosa, el domingo es día de la bestia. Y decía, pero qué bestia, ¿cuál bestia? Sí, 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 la bestia, el 6, el 6, el 6. Yo le digo, pero mire, mi frente, pues no hay 666. El domingo fue creado por Constantino en el siglo IV. El sábado es día del Señor, día de reposo. Viernes ya no tiene que hacer nada ni cocinar, porque al día siguiente tenemos que ir. Viene de los Estados Unidos. También, ¿se dan cuenta? Prácticamente toda Latinoamérica, gracias, escuchen bien, amigo adventista, dé gracias a Dios por los Estados Unidos. Dé gracias a Dios. Sí, dele gracias. De aquí viene todo, hasta el rock and roll. Sí, Elvis Presley y los miles y miles de cantantes de rock and roll. Todo inunda, religión, rock and roll, moda, Coca-Cola. Todo viene de Estados Unidos. Pero ya ha cambiado. Tenemos aquí en Nueva York, mire, ¿cómo es, no? Y escuche bien esto. La iglesia presbiteriana de Estados Unidos, la PQSA, ya expliqué qué significa la C, church. Recuerde, church significa iglesia. A ver, a ver, vamos a aprender inglés. Repita, church, 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 iglesia. Por eso en la PQSA lleva la C, church. Son siglas. La iglesia presbiteriana de Estados Unidos, que fue en el 1700, me parece, 80 más o menos, y americana, ya es una iglesia totalmente progresista, socialista, pro aborto, pro LGBTQI, F de fluido, ¿no? Sexo fluido, así es. Tienen pastores homosexuales, casan a parejas del mismo sexo. Su mensaje de ellos es pura justicia social, marxismo. Eso es el presbiterianismo grande. Los demás grupos pequeñitos de presbiterianos que se oponen son pequeñitos, casi existen, pero no tienen influencia. La otra congregación luterano, ELCA, recuerden, la C es Church, iglesia, la iglesia evangélica luterana, igual los caminos de los presbiterianos, progresista, marxista, pro aborto, tiene a su obispa, no sé si decir obispo, no, ella es transexual, o sea, se llama obispe. La obispe, porque si es A es mujer, pero ella tiene cuerpo de mujer, pero un hombre dentro de ella. Si le llamo obispo, bueno, ella sí cree que tiene un hombre adentro, pero es cuerpo de mujer. Entonces, para ser mejor entre obispa y obispo, obispe. Entonces, la obispe luterana, ¿no? Es transexual. ¿Se imagina que Lutero venga a la vida? Supongamos. Y diga, ¿dónde estoy yo? Está aquí en el año 2022, aquí en los Estados Unidos. Oh, pero acabo de ver una iglesia que lleva mi nombre, luterana. Sí,
Quiero conocer al pastor. Lutero, un momento, un momento, un momento. Déjeme advertirle algo, Lutero. ¿Qué me va a advertir? Bueno, sí, hay alguien que está encargado, pero no es pastor. Oh, es principiante. No me refiero a eso. Me refiero al título. Entonces, ¿cómo se llaman ahora? ¿Eres mujer? No, 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 no. No es pastora ni pastor. Entonces, ¿quién es? Por favor, dígame, porque Lutero es así. Bueno, es pastore. ¿Cómo? Pastore. ¿Así hablan en Estados Unidos? No, es que ya ahora ya no es mujer ni hombre. Oiga, me está tomando el pelo. ¿Qué pasa con usted? Bueno, venga, usted véalo por usted mismo. ¿Usted es ella o es él? No, ni ella ni él, soy ella. Pues Lutero se muere. Lutero se muere. Porque no es ella ni él, es ella. ¿Se imagina? ¿Se imagina quién es el pastore? Ella es el pastore. Suena como italiano, pero en fin. La iglesia metodista también. Se han salido más de 100 congregaciones. Y lo curioso es esto, que mientras estas congregaciones históricas protestantes, es una locura, sí es cierto, están bajando, la iglesia mormona o los santos de los últimos días está creciendo en popularidad, en influencia, al punto en que en Nueva York pertenece a lo que primera vez en la vida de la iglesia protestante evangélica en los Estados Unidos, una secta, una secta creada de la mitología norteamericana, los mormones, llega a ser parte de un grupo de interfe religiosa como modelo y ellos están dando una parte de la Universidad Brigham Young de los mormones, para que se reúnan al punto en que pentecostales, evangélicos, hasta rabinos judíos y hasta el obispo de la Iglesia Católica Romana le dan la bienvenida y le hacen que forme parte del grupo de interfe ecuménico religioso más importante en los Estados Unidos de América. ¿Cuándo se ha visto eso? Y lo curioso es que mormonismo enseña lo contrario a lo que enseñan según los, como los metodistas, presbiterianos o luteranos. ¿Cómo entender esto que pasa? Esto solo sucede en Estados Unidos, sinceramente. La religión en Estados Unidos es fascinante. Usted va a ver cambios. O sea, aquí este grupo se llama, las siglas en inglés, CORL, porque tiene que ver, ¿no? Comisión Religiosa de Líderes. Comisión Religiosa de Líderes. La reverenda, una señora, es pastora reverenda, no sé si es reverende o pastore, se llama Q English. Así es su nombre. Está también el arzobispo bien famoso de la ciudad de Nueva York, famosísimo el arzobispo católico romano, pero también está el presidente del cuerpo de rabinos, ¿no? de, de Nueva York. O sea, estos son personas importantes, ¿ok? Entonces, también está el eh, reverendo Bernard de la Iglesia Independiente, Pentecostal Independiente de Nueva York, una congregación grandísima, independiente de evangélicos, ¿no? Y el profeta mormón, a él le llaman profeta. Ahora, a diferencia de otros profetas pentecostales, y esto es algo curioso, al único que le toman en serio, escuche bien esto, al único que le toman en serio el nombre de profeta, no son a los profetas de las sectas pentecostales, es al profeta de la iglesia mormona. ¿Entiende usted eso?
Entonces, el presidente, el profeta de la iglesia mormona, ¿no? Ah, eh, es parte del equipo de consejería porque ellos están uniéndose para justamente, ellos son mormones, exacto. Sí, 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 los mormones están dentro del partido republicano en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, bastante. Pero también ellos están dentro de las agencias de gobierno, la CIA, el FBI, gobiernos de inteligencia de todo el gobierno de Estados Unidos en la Casa Blanca. Ah, mormones tienen un presupuesto anual suficiente, mejor que cualquier país de Latinoamérica. Con eso les digo todo. Con eso les digo todo. ¿Ok? Mejor que cualquier país de Latinoamérica. Tienen un excelente gobierno, ¿no? Política de gobierno, de educación, de hospitales. Están al mismo nivel de hospitales que los adventistas del séptimo día. Yo trabajo en el hospital de los adventistas, ¿no? Los dos en aspecto de medicina nuclear y de ciencia y biología están arriba, uno de los mejores arriba en tecnología. Lo último que se ve es algo increíble, sinceramente. Ah, aquí está, por ejemplo, eh, el elder de la iglesia mormona, Quentin Cook, ¿no? Del coro de los 12 apóstoles de la iglesia mormona, se le entrevistó con el obispo, ¿no? De la iglesia Sinaí, de la iglesia cristiana unida que viene del siglo XIX en los Estados Unidos, el señor Victor Brown, ¿no? Y ellos son moderadores de un panel de miembros de la Comisión de Líderes Religiosos de Nueva York en la Universidad de Brigham Young. Brigham Young fue el segundo profeta de los mormones, ¿no? ¿Y por qué están haciendo esto? Están haciendo esto porque ellos son parte de una cadena en contra de la legalización de la prostitución y en contra de la explotación sexual de los niños a través del mundo. ¿Quién se va a oponer a eso? Nadie. Los mormones cuentan con recursos económicos y de infraestructura para proveer la ayuda necesaria en medicina, en economía, en infraestructura, en educación. A todos estos programas no necesitan absolutamente nada de ayuda del gobierno. Es más, el gobierno puede irse a la quiebra y la iglesia de los mormones en el estado de Utah seguir de una manera próspera. Eso es un hecho. Ninguna denominación de secta evangélica o pentecostal puede rivalizar a los mormones. Ninguna. La denominación más grande en Estados Unidos es la Iglesia Bautista del Sur, la que fue golpeada por más de 500 pastores que hicieron abuso sexual, pastores de jóvenes, líderes de bandas musicales, de coros, pastores de campamentos y retiros. Estamos hablando de líderes. Golpe bajísimo. Sin embargo, la iglesia mormona sigue a flote, junto con la iglesia católica romana. Ese es el panorama en los Estados Unidos de América. Se han unido fuerza la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Mormona, las iglesias independientes evangélicas pentecostales, justamente para... Ahora, cuando digo pentecostales, recuerda lo que digo. Pentecostal es como el mercado, cuando usted va a comprar frutas y vegetales. Va a encontrar papa, camote, maíz, espinaca, lechuga, beterraga. ¿Qué más va a encontrar?
va a encontrar cilantro, va a encontrar perejil, va a encontrar todos los vegetales del mundo, cantidad. Frutas, naranja, manzana, banana, fresa, ah, aquí se llama blueberries y un montón de cosas, cantidad de frutas. O sea, cuando se habla de fruta, no se, la pregunta es ¿cuál fruta? Exactamente. Cuando se habla de pentecostalismo, la pregunta es ¿cuál pentecostalismo? Exacto. Así que no crea que todas las frutas, cuando alguien dice, ¿qué estás comiendo? Fruta. La siguiente pregunta es, ¿y qué fruta? Es igual, en religión es igual. ¿Qué eres tú, cristiano? ¿Qué cristiano? Oh, pentecostal. ¿Cuál pentecostal? ¿Unitario o trinitario? Oh, trinitario. Asambleas de Dios, Iglesia de Dios de la Profecía, Iglesia de Dios de la Profecía en Cristo, Iglesia Pentecostal Independiente, Iglesia Pentecostal de la Santidad, Iglesia Pentecostal de la Santidad Wesleyana, Iglesia Wesleyana Pentecostal pero no de la Santidad, Iglesia Pentecostal solamente un poco y la mitad. ¿De cuál de ellas? ¿Se dan cuenta? O sea, no basta decir, yo soy bautista. ¿Bautista del sur o del norte? Ah, del sur, de la convención o de cualquier secta. No, no soy de la convención, soy independiente. ¿Independiente de la libre albedrío o calvinista? No, no soy calvinista. ¿Eres del séptimo día o del primer día? ¿O no? ¿Eres primitivo o cantan cualquier canción? ¿Eres progresista o eres conservador? ¿Se dan cuenta todas las preguntas que hay que hacer para definir qué clase de bautista es? Y no estoy bromeando, porque hay más de 50 sectas bautistas que uno puede pertenecer. Así que cuando alguien le diga a usted, hermano, le dice, un momento, un momentito. Yo no sé si eres mi hermano. ¿A qué vas? ¿A qué iglesia vas? Esa es la segunda pregunta. Y luego vienen las demás preguntas. Por eso, cuando alguien me dice, yo sigo a Cristo y no a hombre, inmediatamente digo, este es sectario. Definitivamente sectario. Y de los radicales sectarios. ¿Ok? Así que, para que yo diga hermano a alguien que dice que es cristiano, está pero bien, bien difícil. Y se los digo desde ahorita. ¿Ok? En serio. Yo no digo hermano así nomás. Por más que me diga, sí, exacto. No. Eso a mí, para mí, eso ya es sectario. Porque yo tengo que preguntarle a él, ¿trinitario o no trinitario? Si me dice trinitario, explícame qué entiendes por trinitario. Oiga, es que el pentecostal no es intelectual, no estudia la mayoría. Pero lo más importante es cuándo se fundó tu iglesia. No hablo más hasta que me diga fecha, nombre y lugar. Ahí me quedo estancado. Fecha, nombre y lugar. No quiero hablar de doctrina. Quiero fecha, nombre y lugar. Nada más. Esas tres cosas suficientes para mí. No quiero que me hablen de experiencias, del espíritu, nada. No más quiero saber. Fecha, nombre y lugar. Si no sabe, investigue y cuando tenga la fecha, el nombre y el lugar, todo documentado, entonces recién posiblemente hablemos de algo más. Usted haga lo mismo, porque hay cantidad de ignorancia en toda Latinoamérica. Por eso Latinoamérica en los próximos 100 años, que usted y yo no vamos a estar, va a estar igual plagado de mediocres. Igual va a estar de mediocres el comercio. Así que no importa usted por quién vote, va a haber mediocres en todas partes por ese pensamiento de la idiosincrasia latinoamericana. Así es, lamentablemente es triste, pero así es. Quisiera ser positivo, pero no sé cómo empezar basado en las circunstancias. Pero el ambiente religioso en Estados Unidos está así. La PECUSA, Church of the United States, gobernado por la agenda LGBTQ, LGBTQ,
para mí es fácil memorizarlo en inglés. LGBTQIF, LGBTQI y todo eso. Ustedes ya saben qué es. La iglesia luterana, lo mismo. Lo mismo. Ya le dije el caso de Lutero. Si viene a la vida, se frustra y se vuelve a morir. Eso es un hecho. Ya, y de aquí esta es la cuna de todo esto, ¿eh? La verdadera religión protestante. Los metodistas también divididos por eso. Se han formado 100 y más de 100 iglesias más, denominaciones. Muchos de ellos van a quedarse ahí, otros van a formar otro y otros se van a quedar en su casa cansados de toda la hipocresía que el protestantismo ha quedado prácticamente irrelevante. Las pequeñas sectas chiquititas que dicen nosotros estamos, por ejemplo, en contra de la otra pecusa, que nosotros somos conservadores, son tan pequeñas en número, pero tan pequeñas en número, que no hay diferencia, solamente ellos. El golpe a la congregación más grande de Estados Unidos, más de 13 millones de bautistas en los Estados Unidos, perdieron más de 2 millones de miembros en los últimos 5 años. Golpe terrible por sus líderes. Está terrible, la imagen ya ha sido malograda. Y ahora quieren hacer lo mismo con una pequeña congregación, muy pequeñita congregación reformada cristiana, en donde ellos rechazaron la agenda homosexual, pero dentro de ellos hay miembros homosexuales LGBT que se sintieron ofendidos y que sienten que el sínodo les discriminó por su orientación sexual, que viene a ser un don de Dios para ellos, sentir atracción de un hombre a otro hombre o de una mujer a otra mujer, es un don de Dios, porque hay amor, hay amor. La gracia de Dios fluye entre ellos. Ellos son criaturas de Dios, Dios los ama y no pueden ser objeto de discriminación solamente porque ellos entienden mal la doctrina cristiana. Ahora, lo hicieron con los presbiterianos, lo hicieron con los luteranos, lo hicieron con los metodistas. ¿Y ustedes creen que no lo van a hacer con la Iglesia Reformada Cristiana? ¿Ustedes creen que no lo van a hacer? Lo van a hacer. Lo van a hacer porque a ello va. Pero lo que queda va a ser la Iglesia Mormona, está firme. Hay grupos también LGBT, pero no son aceptados. Está bien difícil, parece mentira que un grupo herético como la Iglesia Mormona acepte. Está bien difícil. Y los grupos históricos lo aceptaron. ¿Qué contradicción es esto? Fíjese la ironía. La Iglesia Mormona está firme en su definición de matrimonio de hombre y mujer. Ellos no aceptan a otra cosa. Y son objetos de burla también. La Iglesia Católica Romana no ha cambiado en nada. Al contrario, como pongo ahí, es objeto de actos violentos y vandálicos en sus iglesias aquí en todo Estados Unidos por grupos terroristas de aborto y LGBT, en contra de su doctrina por oponerse al aborto y por oponerse a la ideología del género. Atacan a los católicos de una manera increíble. Yo oro por ellos. Y el problema está en que eso no se entiende mucho en Latinoamérica. Sectas pentecostales o evangélicos, ahí por ahí alguien me dijo que soy un lobo rapaz por pedir oración por los católicos. Imagina hasta dónde va la locura mental de todas estas personas de sectas evangélicas, que por decir los católicos son mis hermanos y oro por ellos, me dice, lobo rapaz. Lobo rapaz. Lobo rapaz por decir que los católicos son mis hermanos y orar por ellos. Oiga, yo nací en un hogar católico y cuando nací, no nací pagano. Mi madre no oraba a Buda ni a Mahoma. Mi padre tampoco. Creían en Dios, en Jesucristo, la Santísima Trinidad. Sí, Señor. Y me bautizaron. Así que yo nací en un hogar cristiano, crecí como cristiano y quiere esta persona mal guiada, totalmente trastornada mentalmente en su condición, decir que soy lobo rapaz por decir orar por los hermanos católicos y también decir que que son mis hermanos y que oro por la Iglesia Católica, cuando no se da cuenta que
evangelicalismo, presbiterianismo y pentecostalismo nacen en Estados Unidos, recién se consolidan en el siglo XX. Por 1900 años, ¿cuál iglesia Dios usó? Yo nací en una iglesia cristiana católica, me bautizaron, hogar cristiano, me enseñaron, respeta al Padre, respeta a la mamá, respeta a Dios, a Cristo. Oiga, ¿dónde está el paganismo? Yo no encuentro ningún paganismo en mi casa. Absolutamente nada. ¡Qué terrible vergüenza y despliegue de ignorancia! Claro que son mis hermanos en Cristo. Ahora, que algunos no vivan de acuerdo a eso ya no es problema mío. Pero quien confiesa a Jesucristo en una iglesia histórica como la Iglesia Católica Romana, ¿por qué voy a decirle que son? ¿Qué derecho tengo yo o qué base escritural para decirle, bueno, mi religión apenas empezó 100 años, soy evangélico pentecostal, nomás 100 añitos en Estados Unidos, ni siquiera en mi país, y me da derecho a mí a decir lobo rapaz a alguien que ora por la Iglesia Católica Romana? Por favor, ¿dónde estamos? Esa es una burrada. Ya es tiempo que empecemos a educarnos. O sea, quiere decir que nunca hubo iglesia hasta que aparecieron las sectas pentecostales. ¿Quiere usted que yo crea esa mentira? O sea, Dios se equivocó. Sí, Dios se equivocó. ¿Se equivocó? O sea, 1900 años no hubo nada. Recién en 1900 por ahí alguien, y eso fue en Estados Unidos, ni siquiera en el país de uno. O sea, ¿usted cree que Dios nos mantuvo a todos sin ignorancia por 1900 años? Eso es lo que me está diciendo. O sea, no hubo iglesia. Todos están, según usted, en el infierno. No sirven para nada. Esa es la narrativa. Cuando la evidencia histórica, por eso uno tiene que culturizarse, hermanos. El que es amante de la cultura no cae en mitologías y cuentos. Yo soy amante de la cultura. Me gusta culturizarme, leer, para no creer mitos, leyendas y cuentos que no están basados en la verdad. Así que yo le hago un desafío a usted. Salga de la mentira, salga del cuento, lea la historia. A mí lo que me importa son las convicciones basadas en la evidencia. Mire el caso de lo que está pasando en Estados Unidos. Las ideas históricas fracasaron. Iglesias históricas, presbiterianismo, luteranismo, metodismo. Claro que hay sectas divididas por ahí de cada de estos grupos. Son pequeñitas, son pequeñas. Pero como históricas han fracasado las más grandes representativas. Eso es cierto. Al punto, fíjese cómo es la cosa, que respetan más a una iglesia mormona, escuche, que a una iglesia bautista como la bautista. Dan una mejor presentación pública a la iglesia mormona que a la iglesia bautista. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Así que no se deje impresionar. Cuando alguien dice soy cristiano, mi primera pregunta, ¿protestante o católico romano? Ahí. Oh, no, yo no soy católico, soy evangélico, cristiano. Sí, pero ¿qué? ¿Cristiano de qué? Evangélico, pentecostal. Ah, pentecostal. Ok. ¿Qué pentecostal? ¿Trinitario o unitario? ¿Se dan cuenta cómo no es suficiente eso? Trinitario. Ok. Hay en este momento más de 1000 denominaciones pentecostales trinitarias. ¿Cuál de las 1000 pertenece a la tuya? ¿Quién es el fundador? ¿Cuándo se fundó? Quiero saber, porque ahora con el internet podemos saber a cuál perteneces tú. Porque si fue recién fundada hace un mes, tal vez no está. Y si fue fundada hace un mes, no estoy interesado en saber nada de una secta que fue recién fundada hace un mes. Porque el pentecostalismo tiene
poquito más de 100 años. Y no me digas que viene del siglo de Jerusalén, porque eso, honestamente, ni mi gato te lo cree. Así que la pregunta es, nombre, lugar y fecha de cuándo viene. Porque es la verdad. Aquí, ¿no? En Estados Unidos dice aquí, todas las sectas pentecostales juntas, así revueltas, todas las sectas, ya sea lo que sea, hay alrededor de 10 millones. Ahora, muchos se alegran, dicen, oh, somos 10 millones. Un momento, no te alegres. De esos 10 millones, hay trinitarios y unitarios. Y de los trinitarios, no todos están de acuerdo que es ser pentecostal. Así que los que se alegran no deben de alegrarse, porque cuando se va dividiendo y comparte en compartimientos, entonces se va reduciendo, y queda menos. Así que la historia no miente. Otra cosa muy importante, aquí, por ejemplo, la famosa revista de Christianity Today. Christianity es cristianismo, Today significa hoy, en español es cristianismo hoy. ¿Se dan cuenta que hasta que estudiar evangelicalismo, pentecostalismo a uno le lleva a estudiar inglés? Porque de ahí viene. Así que yo les estoy enseñando inglés. ¿Ok? Les estoy enseñando inglés gratis. Porque si comienzo a cobrar, tal vez no voy a ser injusto. No les voy a cobrar, no les voy a pedir diezmo como hacen otros. Y lo peor es que me llama la atención cómo no teniendo dinero le dan diezmo a los charlatanes. Eso es lo que hasta ahora no entiendo, sinceramente. Bueno, pero ese es otro punto. Pentecostalismo empieza justamente en 1901 en Topeka, Kansas, ¿no? Luego de ahí se forma la primera congregación de Dios en North Carolina, 1902. ¿Se dan cuenta? 1900, hace poquito. En 1905, William Seymour acepta la doctrina pentecostal en Houston, Texas, de Parham, un charlatán también. 1906 se crea la primera asamblea de la Iglesia de Dios en Tennessee. 1906, el avivamiento en Azusa Street, la calle Azusa, aquí en Los Ángeles, California. Pentecostalismo se convierte entonces en la religión global o movimiento global a través del mundo. 1906, hace poco, poquísimo. Y de ahí viene todo lo que tiene que ver. Sí, exactamente, Johanna. Me haría millonario en teología inglés de gratis. Exacto. No, en serio, ya me dijeron varias personas. Se lo digo, en realidad me dijeron, hermano, usted sería millonario. ¿Por qué no hacemos esto? Y esto, me dieron bastantes ideas. Déjame pensar, de repente me convierto en un multimillonario, sinceramente. Sí, pero 1906. ¿Entiende ahora? ¿Se acuerda que le estoy repitiendo y repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo? En la repetición está el aprendizaje. Yo creo que para este punto ya entienden. ¿Me entiende que ya entienden? Una vez estaba hablando con un amigo, no es amigo conocido en el hospital, hablando así, y llegamos al punto de la religión y me dice, ¿a qué hora va a terminar del hospital la cita? Bueno, va a terminar en 1 o 2 horas. ¿Por qué? Oh, porque tengo reunión en la iglesia. Digo, oh, qué bien. ¿Y qué iglesia va usted? Oh, a una iglesia pentecostal. Oh, qué bien. Está bien, le digo. ¿A qué hora es su reunión? A las 7. Oh, vamos a estar antes de las 7. ¿Y usted qué hace ahí? Le digo, oh, le pregunto, oh, yo toco la guitarra. Oh, o sea, usted es músico. Sí, yo soy músico.
Ok. Y dígame, ¿quién fundó la Pentecostal donde usted va? Pues sinceramente yo no sé, me dice. Oh, no sabe y se entró. Es que yo vengo de otra iglesia. Oh, ¿de cuál iglesia viene usted? Es otra Pentecostal. Oh, ¿y qué pasó? Es que esa iglesia pentecostal me salí de ahí porque un día fuimos, ya la puerta estaba cerrada y ya no había nadie. Llamamos al pastor, su teléfono y nunca contestó. Llamamos a los otros hermanos que le conocen, fuimos a buscarle y la casa estaba vacía. ¿La casa de quién? Del pastor. Vacía. Sí, sí, se fue. Y la iglesia cerrado. Oh, desapareció, dieron parte a la policía. No, es que, bueno, sí, pero la policía dijo de que no hay nada que hacer porque eh, no sabe dónde buscar. Ok, un momento, le digo, no entiendo. O sea, el pastor cerró la iglesia, fueron a su casa, no está vacía la casa, ¿correcto? Sí, y pero alguien va a entrar ahí, no sabemos quién va a entrar porque está cerrado y nos dijeron que si entramos eso sería violación a propiedad privada. Uy, y ahora, y no sabemos, eh, entonces va a tener su propio avión. Sí, hermana, exactamente, mi propio avión va a ser exactamente. Se va a llamar Pláticas César Arévalo. Pero déjeme contarle esto. Entonces, y él me dice, pero lo más preocupante es el dinero que está dentro. ¿Cuál dinero? Los diezmos. Y yo le digo, oiga, disculpe que le diga esta pregunta, pero honestamente usted cree que él se fue sin el diezmo? Y se quedó mirándome y me dice, ¿sabe? Tiene razón. Yo nomás digo, porque iglesia cerrada, casa vacía y había diezmo. ¿Y usted cree que se va a ir sin diezmo? Para que se den cuenta, y esto lo he conocido de muchas partes aquí en Estados Unidos, es famoso. Aquí, aquí es normal que haya eso. Por eso no sería raro que muchas de estas congregaciones ni siquiera están registradas, no siquiera tienen website, porque lo levantan así y lo cierran en 6 meses. Le cambian de nombre. O sea, como ellos lo crean, ellos pueden hacer de su iglesia lo que les da la reverendísima gana. ¿Quién les va a decir está mal? Nadie. Ellos lo inventaron. Así fue el inicio del pentecostalismo. Bueno, entonces ya saben cuál es la realidad en este momento aquí en los Estados Unidos en religión. Eh, Vamos a ver qué pasa porque ya también empezaron la, como dice aquí, ya también empezaron eh, el equipo de transformación para sanar lo que sucedió en la Iglesia Convención Bautista del Sur. Y hay un comité en contra de los abusos sexuales. Mire lo que es increíble. Van a hacer un lugar en la internet para chequear toda clase de abusos sexuales a todos los pastores bautistas, a todos. Lo curioso está en que lo que antes los bautistas criticaban a la Iglesia Católica Romana por los sacerdotes que encontraron que habían cometido abuso sexual a niños durante décadas también, ahora cae en la Iglesia Bautista. Fíjese. Pero a diferencia del Bautista, que criticaba mucho y insultaban a la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana en ningún momento ha criticado a los bautistas. Al contrario, le dieron consejo de cómo enfrentar toda esta situación. Eso no se hubiera visto de un grupo protestante. Pero otra cosa muy importante, fue el único grupo cristiano, la Iglesia Católica, que le apoyó, bueno, diríamos así, no apoyar, pero no le criticó, pero habló aconsejándole a los bautistas. Ningún otro grupo lo hizo, de protestantes. ¿Qué me dice a mí eso? ¿Qué le dice a usted eso?
mucho, porque eso significa que hay tanta división entre los protestantes evangélicos aquí, que si algo sucede así, el resto no le tiende la mano. Qué triste, pero así es. Vamos a terminar con una oración. Espero que esto haya hecho reflexionar del momento histórico que está pasando aquí, esta nación, en la religión. Y esto va a seguir. Vamos a ver qué pasa al término de las conferencias anuales de cada denominación: presbiteriano, luterano, metodista, bautista y ahora de los reformados cristianos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y que ayúdanos a poder entender la señal de los tiempos, como dice tu palabra, y de esta forma poder estar siempre firmes contigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes.